relación a las publicaciones. Hay unas normas internacionales que regulan el tema de las publicaciones en revistas y en libros. Vamos a mirar también la reproducibilidad de la investigación, en qué consiste eso del principio de reproducibilidad de la investigación, y por último vamos a mirar los conceptos relacionados con la propiedad intelectual. Pasemos a ello. Bien, vamos a iniciar entonces el contenido de este módulo hablando de integridad científica académica. Vamos a comenzar, digamos, con un acercamiento al concepto de lo que es integridad científica y académica. Por integridad científica académica se entiende el respeto por la creación y el trabajo de los demás, y también pues la honestidad sobre la información que se quiere publicar. Con esta se busca el logro de unas prácticas científicas y académicas decentes, que los resultados que emiten los investigadores sean confiables y transparentes, es decir, que no sean inventados y que puedan ser conocidos por la comunidad científica, con el fin de poder reproducir el procedimiento para corroborar que la información sea verídica. La reproducibilidad es muy importante, pues ello permite generalizar y comprobar que lo efectuado por un equipo de investigación es verídico o no. En los actos contrarios a la integridad académica y científica, uno podría enumerar varios, entre ellos pueden ser los siguientes: la copia de un examen que hacen pues los estudiantes, el plagio de una tesis, decir mentiras en una publicación, tener conflictos de interés en una publicación, o en el caso, digamos, de una segunda evaluación de un docente, pues el segundo docente podría tener algún tipo de conflicto de interés por amistad o por, digamos, algún tipo de relación con el estudiante o con el otro docente. Entonces, todos esos actos hacen parte o van en contra de la integridad científica y académica. Uno de los aspectos que, digamos, que se debe tener en cuenta, porque es uno de los aspectos importantes de la integridad científica y académica, es el respeto por los derechos de propiedad intelectual. Esto es, la protección de los productos que surgen de la materialización de una idea novedosa, es decir, se otorga un monopolio legal sobre algo nuevo que provenga del intelecto humano. La propiedad intelectual en Colombia se divide en tres grandes áreas. Bueno, en el mundo normalmente son dos: el derecho de propiedad industrial y los derechos de autor, pero en el caso colombiano hay tres órganos que protegen. Entonces tenemos los derechos de propiedad industrial, tenemos los derechos de autor y también tenemos los derechos de obtentor de nuevas especies vegetales. Los derechos de autor protegen todo tipo de obras, pueden ser científicas, musicales, las películas, el software, y se otorgan, los derechos que se otorgan son los derechos morales, es decir, el reconocimiento de la autoría, que esa es para siempre, esa no se puede discutir. Por ejemplo, se debe reconocer que La República es de Platón, se debe reconocer que Cien años de soledad es de Gabriel García Márquez. Están también los derechos patrimoniales, que es el derecho económico que tiene el autor sobre su obra. Este está presente durante toda la vida del autor, y cuando éste muere puede llegar hasta 80 años, es decir, sus familiares pueden reclamar hasta 80 años las regalías. Después de 80 años, las obras se entienden como parte de la humanidad. Por ejemplo, las obras de Rafael Pombo, como Rafael Pombo murió hace más de 80 años, cualquier persona las podría explotar, siempre y cuando se reconozca la autoría de esas obras, se reconozca que Rafael Pombo es el autor, pero económicamente cualquiera de nosotros podría explotar ese tipo de obras. Los derechos conexos son aquellos que se dan a personas que le agregan algo a una obra, por ejemplo, el intérprete, por ejemplo, el productor, por ejemplo, el arreglista, por ejemplo, el traductor. Vamos a hablar, por ejemplo, de una canción muy popular, muy conocida por todos, La Cuchilla. Esa canción fue escrita por don Jaime Rincón, pero interpretada por las Hermanitas Calle. Tiene otra interpretación por Aterciopelados, que es una versión rock carrilera, digamos punk carrilera, pero es una versión diferente pues de La Cuchilla a la que hicieron las Hermanitas Calle. Entonces don Jaime Rincón, como autor, tiene derechos morales y patrimoniales sobre la obra. Las Hermanitas Calle tienen derechos conexos a esta obra por ser intérpretes de la misma. Igual pasa con Andrea Echeverry o el grupo Aterciopelados, que también tienen derechos conexos por haber hecho una interpretación diferente de La Cuchilla.
El registro de derecho de autor solamente es medio de prueba, es decir, yo me reconozco autor del momento en que hice la obra, la materialización de la misma. Y el registro que yo hago ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor solamente sirve como prueba de que realmente yo soy el autor. Una cosa importante, recuerden que la idea como tal no se protege. Lo que se protege dentro del derecho de autor o en general dentro de la propiedad intelectual es la materialización de esas ideas en algo nuevo, en un producto, en una obra o en una nueva especie vegetal. Los derechos de propiedad industrial protegen las nuevas creaciones, como los diseños industriales, que se refiere digamos, el diseño de algo. O sea, no es lo mismo el Lamborghini, el diseño que tiene un Lamborghini Diablo o un Lamborghini Murciélago a, por ejemplo, el diseño que tiene un Tata Pixel o el diseño que tiene, no sé, un Chevrolet Spark. Los diseños son muy diferentes y cada diseño le permite una funcionalidad, es decir, el diseño no solamente es estético, sino que permite una funcionalidad, por ejemplo, al vehículo o a cualquier otro objeto que se esté creando. También tenemos los trazados de circuitos integrados o los trazados de esquemas de circuitos integrados, que se refiere, digamos, el circuito integrado es aquello que le permite, digamos, procesar información a todos los aparatos electrónicos, y el trazado que se genera allí le permite una funcionalidad. No es lo mismo una tarjeta, por ejemplo, de un computador Mac con sus circuitos integrados a una tarjeta de un computador Dell o de un Acer Aspire One, por ejemplo. Sirven para cosas muy diferentes. Si yo paso una tarjeta con circuitos integrados de una Mac a un Acer, puede que el Acer no me funcione o puede que me funcione mal, porque no está ese trazado de circuitos integrados no está para ese tipo de modelo o computador. Los modelos de utilidad se refieren a aquellas mejoras tecnológicas que yo le hago a objetos nuevos y le otorga algún tipo de funcionalidad, y las patentes solamente se otorgan a objetos que son nuevos, es decir, cosas que no existían. Bien, los signos distintivos es otra gran división o gran clasificación de los derechos de propiedad industrial. Estos sirven para identificar a un empresario, a un producto o a un origen del producto, ¿cierto? El nombre comercial se refiere a la forma como se conoce el empresario dentro del mercado. Por ejemplo, Cencosud. Cencosud tiene establecimientos comerciales los cuales tienen sus enseñas, por ejemplo, Metro, Easy, Jumbo. Son enseñas comerciales de Cencosud. Las marcas son los productos, o digamos la forma como yo puedo identificar un producto de una empresa. Las marcas pueden ser letras, pueden ser dibujos bidimensionales, tridimensionales, pueden ser también sonidos, pueden ser olores, pueden ser cualquier cosa que sirva para identificar un producto puede ser considerado marca. Por ejemplo, un sonido, el de coordinadora, cuando llegan con la mercancía, es un sonido para identificar el producto o el servicio que está prestando esta empresa. El caso, por ejemplo, de los olores, el caso de los bubble gummers. Los bubble gummers, esos zapatos para niños, usted le puede echar límpido o digamos uno puede lavarlos, pero el olor característico de los zapatos no se va a quitar. El caso, por ejemplo, de formas, por ejemplo la botellita de Coca-Cola, que es una forma, digamos, de una botellita en forma de mujer, o digamos con una botellita con curvas. Esa botellita, con solo ver el dibujito ya uno identifica el producto. Igual sucede, digamos, con las prendas que tienen 3 rayas laterales, uno pues puede identificarlo como Adidas, o igual pasa con los zapatos o prendas que tienen un chulito, uno puede identificarlos como Nike. Los lemas son, digamos, cosas que se adhieren a la marca, es decir, como unas frases que se adhieren a la marca para identificarla. Por ejemplo, Bancolombia en este momento está utilizando un lema que es el siguiente: le estamos poniendo el alma. Eso es una forma también de identificar a ese producto o a los servicios que tiene esta empresa.
Y la denominación de origen lo que protege es el origen de un producto como tal. Por ejemplo, los vinos espumosos de la región de Champagne en Francia se encuentran protegidos. Todo aquello que se denomine Champagne es porque debe venir de la región de Champagne en Francia. O el caso, por ejemplo, del queso holandés. El queso holandés debe provenir de la región de Holanda y el sabor obviamente es muy diferente al queso tipo holandés que te va a ofrecer Colante. Para obtener el derecho de propiedad industrial es necesario el registro. O sea, a diferencia del derecho de autor, el registro sí es necesario para otorgar el derecho. Y el registro el trámite se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El derecho de obtentor lo que protege son nuevas especies vegetales, es decir, solamente material fitogenético. Cuando yo por hibridación o utilizando técnicas digamos cualquier otra técnica, produzco una nueva especie vegetal, es decir, una planta que no existe en ninguna otra parte del mundo, yo puedo protegerla y ese registro se hace ante el Instituto Colombiano de Agricultura, ICA. Pero en el caso de material zoogenético, ese material se va a registrar como propiedad industrial. Recuerden que el derecho de obtentor solamente se puede registrar material fitogenético, es decir, de plantas. Si yo vulnero, digamos, los derechos de propiedad intelectual, puedo tener consecuencias penales. Por ejemplo, nuestro Código Penal, en los artículos 270 a 272, contemplan delitos por violación a los derechos morales y patrimoniales de autor, así como otro tipo de defraudaciones de los derechos de propiedad intelectual. Nuestra universidad también tiene una reglamentación aplicable a docentes, investigadores, asesores de trabajo de grado y a estudiantes, que es la Resolución de Rectoría General 326 de 2013, que regula el tema de propiedad intelectual al interior de la universidad. Las normas que hablan acerca, cuando se habla de propiedad intelectual hay que tener presente, digamos, varias posturas. La primera de ellas es que sostiene que por decencia y respeto a los creadores se debe intensificar el control y protección de la propiedad intelectual. Es decir, que la propiedad intelectual cada vez sea más rígida. La segunda indica que el conocimiento debe propender por el beneficio social, por lo tanto no debería existir protección a la propiedad intelectual para que el conocimiento y la información fluyan, circulen y la humanidad se pueda enriquecer por dicha información. La idea acá es que la información sea libre, o sea que no exista ningún tipo de protección. Esa es la segunda tendencia. Y hay otra tendencia u otra postura que dice que busca, digamos, una postura intermedia entre la existencia de una propiedad intelectual y la liberación de la misma. Como parte de esta postura se encuentran los movimientos de copyleft, como los de software libre y los de open source, quienes señalan que en la actualidad una defensa férrea de la propiedad intelectual no es importante, como quiera que la nueva economía, es decir, la economía de la información, se basa en la colaboración y en la derivación de obras de otras ya existentes. El caso típico que uno podría citar es el del sistema Linux, un sistema operativo que ha permitido a través de la colaboración crear e inspirar nuevos sistemas como el Ubuntu, que es un sistema operativo que compite con Windows, por ejemplo, o el propio Android, que es un sistema operativo que está basado en Linux. También el Linux se ha utilizado en aviones, se ha utilizado también, digamos, en cajeros electrónicos. El Linux se está utilizando en este momento en muchos aparatos electrónicos. Para poder generar el Linux se requirió, digamos, de toda la colaboración, porque Linus Torvald, que fue el creador, lo dejó en libertad y todas las personas que iban creando alguna nueva versión también lo iban dejando en libertad. De esta forma se fue creando toda una comunidad y se fue creando todo un sistema operativo con sus diferentes cambios y sus diferentes modalidades. Para ellos, para los de esta postura, es importante el respeto a los derechos morales de autor, pero sugieren la flexibilización del tema de los derechos patrimoniales y la posibilidad de hacer obras derivadas. El problema que ellos le ven a una protección férrea de la propiedad intelectual es que las nuevas creaciones tienen una utilización subóptima que no permite un beneficio social. Por ejemplo, el caso de los medicamentos. Si yo hago una obra derivada, si yo genero un nuevo medicamento derivado de otro, yo tengo que pagarle a la empresa que diseñó el primer medicamento para poder vender este fármaco a la población. Entonces, a precio monopolista es decir, el precio monopolista que fija la empresa del primer medicamento, yo le tengo que fijar
precio monopolista 2, es decir, ese medicamento va a ser muy costoso y no todo el mundo va a tener acceso a él, por lo tanto el beneficio social sería mínimo. Y eso, digamos, una defensa férrea de la propiedad intelectual también sugiere o también hace entrever un problema o una brecha existente entre países del norte y países del sur, porque ese conocimiento que se encuentra protegido en los países industrializados puede que no llegue a los países de Sudamérica o de África, por ejemplo, y o que un investigador por ejemplo, de Colombia o de Brasil, si va a sacar algún producto derivado y por no tener, digamos, el dinero suficiente para pagarle a un investigador de un país industrializado o a una empresa de un país industrializado, no podrá, digamos, popularizar ese medicamento o esa invención o lo que sea que haya inventado. Entonces es otro problema que se genera por una propiedad intelectual férrea. Con relación a las leyes que regulan la propiedad intelectual, tenemos la ley 23 del 82 y la ley 44 del 93, que regula todo lo relacionado con los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. También tenemos las decisiones andinas 345 del 93, 351 del 93 y 486 de 2000, que son normas de la Comunidad Andina de Naciones y que regulan también el tema de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de obtentor. Bien, vamos a mirar algunos casos alusivos, digamos, a la integridad académica. Tenemos el primero de Karl Theodor zu Guttenberg y Annette Schavan, ambos fueron ministros de Angela Merkel. El primero fue ministro de Defensa y la segunda fue ministra de Educación, y ambos fueron acusados en sus respectivas universidades de plagio sobre sus tesis doctorales. Ellos dimitieron a sus cargos y el primero renunció al título de doctor, a la segunda se le retiró el título de doctorado. El caso de Wang Woo-suk, él es un investigador coreano famoso en el mundo de la clonación, por la clonación de células o por la clonación de embriones de perro, pero dio información falsa al indicar que había clonado también, seres humanos no, que había clonado embriones humanos, lo cual le costó, por un lado, el repudio de parte de la comunidad científica, que lo miró con recelo y miró con riesgo esa investigación por la posibilidad de clonar seres humanos y por, digamos, por esa restricción que puede haber. Pero también se generó rechazo y estigmatización por otra parte de la comunidad científica debido a la falta de honestidad y transparencia de los datos suministrados por el investigador, ya que lo que dijo fue falso, es decir, él realmente no había clonado embriones humanos y por lo tanto se tuvo que salir a la prensa a retractarse de lo que había dicho, lo cual le costó, digamos, el descrédito por parte de muchos investigadores. El caso de Haruko Okata, ella es una científica japonesa que en la Universidad de Waseda, en Japón, decidió retirarle su doctorado, ya que mintió en una publicación que ella hizo en la revista Nature, donde afirmaba que había conseguido reproducir las células madre pluripotentes o ASAP, lo cual revolucionaría lo que es la medicina regenerativa, y esto le abre, digamos, un espacio o le genera una falsa expectativa a muchas personas enfermas que necesitan un trasplante. A ella se le conminó, algunos investigadores la conminaron a replicar sus resultados en público, pero ante los múltiples fracasos se destapó el fraude y la comunidad científica acabó con su prestigiosa carrera. También tenemos el caso de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el actual presidente mexicano. Él fue acusado de plagio en su trabajo de grado de la licenciatura en Derecho, y pues la misma universidad, la Universidad Panamericana, denunció la situación. A pesar de todo, él no renunció a su cargo. ¿Qué dice un comunicado de la Universidad Panamericana? Dice lo siguiente: dice que se encontraron 5 formas de tratamiento de ideas ajenos, reproducciones textuales de fragmentos sin cita de pie de página ni en el apartado de la bibliografía. Eso es, digamos, lo que encontró la universidad en 5 espacios, pues, de la tesis del presidente actual de México. Para culminar este módulo hay que hablar también acerca de lo que es las buenas prácticas en ediciones de publicación científica. Estas prácticas tienen, digamos, sustento en el respeto o tratan de fomentar lo que es el respeto, la honestidad, la transparencia, la confidencialidad y la ética de las publicaciones científicas.
La institución que más ha intentado promover las buenas prácticas en las publicaciones científicas ha sido el COPE, o Comité de Ética para las Publicaciones. Esta entidad es una entidad privada creada en el año 1997 y ellos han generado una serie de recomendaciones para facilitar la labor de los editores cuando se encuentren irregularidades en las publicaciones. Estas recomendaciones se encuentran en una guía y trata entre otros los siguientes aspectos, como la obtención y análisis de datos, que debe ser verídica, que la autoría sea real, que no existan conflictos de interés, que no exista plagio, entre otros asuntos pues que ustedes podrán analizar en los documentos anexos. Bueno, vamos a pasar entonces al resumen. Muchas gracias. Bueno, vamos a resumir entonces lo que hemos visto en este módulo. Lo primero es que cuando se habla de integridad científica se refiere al respeto y honestidad que el investigador debe tener con relación a, digamos, a terceros, es decir, cómo se va a transmitir esa información, si realmente se siguieron los pasos de un verdadero método científico y el tema de la reproducibilidad de la investigación, es decir, que eso que yo hice, otra persona lo pueda reproducir y los resultados sean iguales. ¿Vale? También se habla de la transparencia, que los datos que se dan, que se emiten sean verdaderos, sean verídicos. Eso es algo muy importante, que se comenten todos los detalles con relación a la investigación. También se refiere a la divulgación de la fuente que financió la investigación, porque por ejemplo no es lo mismo que una investigación esté financiada por la Universidad de San Buenaventura Medellín a que esté financiada por alguna multinacional de medicamentos, no es lo mismo. Es decir, ellos tienen una presión política, tienen unos ideales muy diferentes, por ejemplo, el que tiene la universidad. Entonces, eso también hace parte de la transparencia. Y por último, hemos visto algunos temas relacionados con la propiedad intelectual. Hemos visto que existen los derechos de autor, que se refieren a esos derechos morales y patrimoniales que una persona tiene sobre una obra o sobre un software. Hemos visto también lo que son los derechos de propiedad industrial, que se refieren a, digamos, los derechos que tengo o que tiene una empresa con relación a todos aquellos productos nuevos que tienen utilización industrial, o también aquellos signos que pueden identificar a la empresa o a un producto en el mercado. Y también hemos visto que es eso del derecho de obtentor, que es el derecho que obtienen aquellas personas que, valga la redundancia, obtienen unas especies vegetales a raíz de procesos de investigación. Eso es básicamente lo que nosotros hemos visto y muchas gracias.